No sé si habrán tenido ocasión de checarlo hoy por la mañana mientras leían ustedes todos los periódicos. Por la mañana el Universal publicó esta nota que es muy importante sobre el programa MPP, Migration Protection Protocol, que pues ya finalmente se extingue después de estar recibiendo cualquier cantidad de migrantes, que desafortunadamente era ese programa que nos llevó a ver durante pues varios meses esas dolorosísimas imágenes de niños ahí en jaulas. Pues ya finalmente está llegando a su fin. Y gracias también pues a las políticas de contención migratoria que se han implementado desde nuestro país, desde México. Esta es una buenísima noticia porque son imágenes, y bueno, deje usted las imágenes, imagínese las vivencias de esas familias completamente agonizantes, ¿no? Por la separación entre niños y adultos, en donde no se había podido llegar a un mejor lugar y a un mejor entendimiento para que las familias no fueran separadas. Pues bueno, es una buenísima noticia que este programa allá en Estados Unidos ya esté prácticamente agonizante, y gracias a la chamba que ha hecho el gobierno mexicano. Y yo justamente por eso le agradezco además a mi queridísimo Paco Abundis, de Parametría, el director de Parametría, que me tome la llamada para platicar sobre esta encuesta que publicaste, Paco, en la que, bueno, pues podemos ver cómo están las personas, y su opinión, por supuesto, respecto a los temas migratorios. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Paco. ¿Qué tal, Judy? Un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Oye, cuéntame qué es lo que te propusiste medir con esta encuesta y qué encontraste. Mira, pues el tema de migración yo creo que es uno que es claramente de opinión pública, nuestra relación con la migración, es decir, como bien lo señalabas ahora, cómo nos tratan cuando nosotros migramos y a su vez cómo tratamos nosotros a los migrantes que vienen del sur, de Centro y Sudamérica. Creo que nos habla de una relación y algo respecto a lo que tenemos una actitud. Te doy algunos datos como para dar de contexto a esto. Como bien sabes, según el último número de INEGI, en México hay 125 millones de mexicanos, pero en Estados Unidos hay otros 12, es decir, 1 de cada 10 mexicanos hoy día está en Estados Unidos. Si esos mexicanos no hubieran emigrado, hoy seríamos 137 millones en el país, pero bueno, ese es, digamos, 1 de cada 10 se fue. Como bien sabes también, esto representa un gran ingreso en términos de remesas. Y ya en términos digamos, de encuestas, de actitudes, 20% de la población en México dice que le gustaría migrar a Estados Unidos si pudiera hacerlo, es decir, si tuviéramos una política de fronteras abiertas, pues tendríamos cerca de más de 35 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y otro porcentaje que me parece revelador, porque lo venimos midiendo desde hace varios años, es la cantidad de gente que le gustaría que México fuera parte de Estados Unidos. Y este porcentaje es muy similar a los que quisieran trabajar o migrar, es de 20%, es decir, 1 de cada 5 mexicanos quisiera que fuéramos como Puerto Rico o alguna otra nación similar que fuera parte de Estados Unidos y que no tuviera una frontera. Dicho esto, creo que es, digamos, pensar no solamente en nuestra emigración, sino pensar en la inmigración, los que vienen a México es relevante. Y pues desde que empezó el tema de las caravanas que vienen de Centroamérica, empezamos a medir esto en términos de opinión pública. Primero, para darte también un poco de contexto, medimos cuál es la actitud frente a otras nacionalidades, como pueden ser los canadienses, los europeos, los estadounidenses, para dar, digamos, una referencia más lejana a los chinos, y finalmente centroamericanos. Como era de esperarse, yo diría 2 de cada 3 mexicanos, 63%, tienen una opinión favorable, muy o algo favorable a los canadienses.
63%, 2 de cada 3. Luego otro 60% tiene una buena opinión de los europeos, 53% de los estadounidenses, y aquí hay que hacer una anotación que los mexicanos estamos distinguiendo entre lo que es el gobierno de Estados Unidos y lo que son sus ciudadanos, lo cual me parece bastante sano. Aquí tenemos una percepción un poco dividida, 53 tiene una buena opinión contra 42 que no, pero no deja de ser favorable. Ya cuando pasamos al tema de los chinos, sobre los cuales yo creo que es una percepción más mediática que cotidiana, 48% tiene una opinión favorable contra 45% que no. Pero todos estos porcentajes, si los comparamos con los centroamericanos, solamente 27% tiene una opinión favorable de los centroamericanos contra 70% que no. Creo que es muy clara la diferencia que hay, digamos, si lo comparas con canadienses o con los europeos o con los estadounidenses. Si bien esta opinión no es positiva, si lo ves en el tiempo, una medición previa a esta que es de enero del 20, donde 70% tiene una opinión desfavorable, como te dije, en mayo del 19 era 56, es decir, ha crecido 14 puntos en un periodo muy breve de tiempo. Los niveles de atención respecto a este fenómeno, que para hacer algo que podremos considerar de política exterior, que ahora ya se convierte en un tema doméstico, son altísimos. 76% dice estar enterado de la caravana migrante. Esto lo venimos midiendo en noviembre del 18, abril del 19 y ahora enero del 20. Y básicamente siempre está cerca de entre 80 y 90% los niveles de atención. La pregunta clave, yo diría que me parece pues entre preocupante y inusual, porque no hay estos cambios de opinión tan radicales en periodos tan cortos de tiempo, es cuando medimos los niveles de acuerdo o desacuerdo con que el gobierno mexicano permita la entrada al país de los migrantes que vienen de Centroamérica. En el último registro que tenemos es 73% de desacuerdo contra 23% de acuerdo. Pero hace apenas un año, 2 meses, en noviembre del 18, el nivel de acuerdo era 40% y el de desacuerdo era 32%. Es decir, se revirtió este porcentaje y nada más el desacuerdo ese 32%, digamos, en 4 mediciones que tenemos, pasa en abril del 19 a 58%, pasa en junio del 19 a 60 y esta última medición lo tenemos en 73 y el nivel de acuerdo con que el gobierno mexicano permite la entrada al país de migrantes baja de 40 a 37 en abril del 19 a 31 en junio del 19 y finalmente queda en 23. Es decir, el nivel de desacuerdo con permitir la entrada de migrantes ha crecido 40 puntos y el de acuerdo pues ha caído 20. Pocos temas yo diría que tengan tal nivel de cambio, digamos, en un periodo tan breve de tiempo. Y finalmente otras 2 preguntas que son coherentes con esta respuesta es si la gente está de acuerdo o no con el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur para tener un mayor control de los migrantes que vienen de Centroamérica, niveles de acuerdo de 78%, aquí solamente tenemos 2 registros, junio del 19 era 70% y ahora enero del 20, 78%, ha crecido 8 puntos. La percepción de beneficio. Paco Abundis, director de Parametría. Bueno, pues digamos, para concluir de lo que veníamos platicando, esta encuesta que nos presentaste, lo que nos deja claro es que las medidas que ha tomado el gobierno mexicano en materia migratoria, pues están ordenando la migración de acuerdo a los deseos de los propios ciudadanos, ¿no? Digamos, tendría el apoyo de la opinión pública. Creo que una pregunta también que habría que hacernos es de dónde viene esta percepción. Creo que es una percepción, pues, no necesariamente justa de los migrantes, ¿no? Se les ha vinculado con delincuencia o ya en algunas regiones del país se les ve como una amenaza para temas laborales. Pero finalmente sí es un cambio muy notable, yo diría, en la opinión de una bienvenida o solidaridad que se les dio al principio a un nivel de cuestionamiento, por no decir rechazo,
y en eso pues ciertamente la acción de la Guardia Nacional o de las restricciones que está poniendo el gobierno federal, pues sí tendrían sustento dentro de la mayor parte de la opinión pública. Que es un asunto bastante parecido a lo que ocurre en prácticamente todos los países del mundo en donde hay fenómenos migratorios. Paco Abundis, te agradezco muchísimo que me hayas dado estos minutos generosos para esta emisión de Ya Cierra aquí en Imagen. Te mando un beso. Un beso, Yurira, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Y bueno, nada más para cerrar y regresando a lo que les comentaba en un principio, el programa MPP Migration, el Migration Protocol, Protection Protocol, esto en español, Protocolo de Protección de Migración, pues que fue el que reconfiguró la política migratoria de Estados Unidos, hoy, bueno, pues ya está por extinguirse. La medida que de manera pues completamente unilateral Estados Unidos impulsó desde enero de 2019 y que implicaba que todos aquellos que llegaran desde la frontera sur de Estados Unidos a solicitar asilo a Estados Unidos, o sea, al país vecino del norte, pues estarían obligados a esperar del lado mexicano mientras se analizaba su caso. Se le llamaba también, seguramente ustedes se acuerdan, Stay in Mexico, o lo que es lo mismo, quédate en México. Nuestro país, por razones humanitarias, es decir, para impedir que menores fueran separados justamente de sus familias, por eso les platicaba yo y les hacía, rememoraba, ¿no?, estas imágenes terribles, ¿no?, de los niños en las jaulas, ¿no?, pues decidió acatar esta medida y realizó un enorme despliegue de esfuerzos interinstitucionales para instalar un montón de albergues y ofrecer oportunidades de alojamiento, educación y trabajo a lo largo de 7 puntos de toda la frontera norte. Luego de haber pasado más de 13,000 personas en agosto del año pasado, hoy llega a menos de 3,000 al mes, es decir, pues cerca de 30 diarios. Esto significa que este programa pues ya está reducido prácticamente al mínimo, por lo que hoy finaliza la crisis migratoria que tanto dolor de cabeza pues nos había dado durante a lo largo de todo el primer año, ¿no?, de esta administración, con imágenes pues muy dolorosas para México y también para la comunidad de mexicoamericanos y de personas librepensadoras y humanistas en Estados Unidos, estas imágenes que nos rompían el corazón. Bueno, pues esta crisis migratoria finalmente se puede decir que está finalizando.